para cada uno de ustedes, los hermanos, las personas que los días martes a esta hora, a través de las cuentas de Facebook, de YouTube, se conectan para ver lo que es la transmisión del Faro, donde semana tras semana analizamos temas que tienen que ver con cuestiones de actualidad, pero que están muy orientadas o muy direccionados a lo que son los eventos proféticos que están registrados en la Biblia. Incluso la semana anterior ya vimos varias cosas de las que están ocurriendo a nivel profético en diferentes partes del mundo y que han causado un impacto, probablemente no en los noticieros que usted sigue, probablemente no en los portales que uno normalmente ve en su televisor o en lo que usted tenga para informarse, pero sí hemos encontrado de que han habido cosas, fenómenos, eventos bien pero bien importantes, y que esto lo único que nos hace es alertarnos y nos debe llamar la atención a que Cristo nos está diciendo que viene pronto por su iglesia. Hemos venido hablando específicamente de lo que son las trompetas del Señor. La semana anterior dejamos un tema inclusive inconcluso, que quedó por ahí todavía sin terminar, y les estoy hablando de la quinta trompeta, donde hablamos de portales espirituales, donde hablamos de eventos que se vendrán sobre la tierra y que tienen que ver mucho más con aspectos de demonios y cosas como esas, que fueron las que encontramos dentro de la escritura haciendo referencia a esta quinta trompeta. Dejamos pendiente lo que es la conclusión de este tema, pero si Dios lo permite, esta noche cerraremos. Pero démosle la oportunidad a que cada uno de mis panelistas, como siempre, estén en esta noche también interactuando con ustedes. Hoy estamos en un formato diferente, queremos hacerlo de una forma distinta el día de hoy. Ya lo habíamos hecho el año pasado, pero hoy nuevamente queremos retomarlo, hacerlo presencialmente, y esto será seguramente un piloto de lo que se vendrá en este 2021 con respecto también a la iglesia. Así de que bienvenidos y colóquese en su mejor lugar. Bendiciones. Y arranco con usted, compastor. Muy buenas noches. Bienvenido al Faro, a un Faro presencial. Tema quinta trompeta del Apocalipsis, 21 juicios de Dios. Bienvenido. Buenas noches, pastor, hermano Ricardo, hermano Exxon, Dios les bendiga, gracias. Y a cada uno de ustedes por estar aquí presentes con nosotros. Sabemos que ustedes nos están siguiendo allá a través de las redes sociales. Gracias por hacernos esa compañía. Dos cositas para empezar, pastor. Una, que no la podemos terminar. Miren, no saben el bullying que me han hecho a través de toda esta semana aquí los señores, con una palabrita que se me fue por allá, un lapsus que tuve, gravísimo, ¿no? Les dije a alguien por X que era el hermano de nosotros. No, ese no es ningún hermano. Gloria al nombre de Jesús. Pero me han hecho un bullying tremendo. Esa una. La otra, pastor, respecto a lo que usted mencionó acerca de los eventos que han acontecido últimamente. Mire, hubieron terremotos en Nueva Zelanda, Perú, Grecia, terremotos en diferentes lugares, habían alertas de tsunamis incluso desde Chile hasta Hawái, la parte bien arriba al norte. Volcanes, creo que oyeron mencionar, hubo uno, creo que fue en Guatemala, si no estoy mal, uno en Italia, uno en Grecia también. Estamos viendo fenómenos que antes ni se mostraban, ¿no? Y la gente sigue tranquila, como dijo el pastor, ni los noticieros, nadie se mosquea que hay cosas que están pasando, pero esto nos tiene que llamar a nosotros, que son señales. El Señor dijo, habrán esto, terremotos y cosas, la naturaleza dará señales, y uno tiene que estar alerta a eso. Buenas noches a todos, bienvenidos a este Faro. Sí, no, pero es que, a ver, hay de laxus a laxus, ¿cierto? Pero es que involucrarlo como hermano, ¿cierto? Bueno, y como dice por ahí, el que entendió, pues... Se le congeló una parte. Sí, o sea, sino que lo quisimos dejar ahí como para que no fuera tan evidente la semana pasada, pero indudablemente no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. Ya les digo, estoy editando el blooper y este queda por fuera, yo no les digo. Voy con mi segundo panelista, el hombre que nos habla de los temas que hacen referencia a la escatología, el que nos tiene muy al día en estos eventos, que sus mensajes van muy orientados hacia esta parte y que tenemos el gusto de tenerlo en esta noche también compartiendo con nosotros de esta forma presencial.
Hablamos de esa quinta trompeta, de ese quinto juicio a manera de trompeta que se viene en el Apocalipsis, de ese gran compilado de 21 juicios sobre lo que será la tierra. Le doy la bienvenida a mi hermano Exxon en esta noche. Hermano Exxon, es un placer tenerlo aquí en un faro presencial, no virtual. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, copastor y el hermano Ricardo, líder de los jóvenes. Definitivamente yo reprendo al hermano Sabanás, el cual no es parte de esta iglesia, y que con seguridad obviamente pues siempre es bueno aclarar este tipo de cositas porque se nos sale. Entonces también le mandamos un saludo al hermano Ganadero, que también vimos recientemente en un programa. Bueno, no lo encontré en la Biblia, pero por ahí está el hermano Ganadero. Es el demoniado. Es el demoniado, bueno, pero es ganadero. Pastor, ¿qué al punto lo que menciona, pastor, con lo que ocurrió esta semana? Mire que la piel se le pone uno de gallina. Sí. Al ver el acercamiento de las profecías, lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, algo se tiene que desatar, especialmente con lo que menciona Jairo. Este pedazo de hielo del tamaño de Londres, del tamaño de 2 veces Chicago, usted sabe lo que significa un desprendimiento y la magnitud de un pedazo de hielo, que si lo traducimos en español eso es agua. Algo va a pasar con los niveles del mar. Entonces, estar muy pendientes, iglesia, personas que son nuevas en las cosas de Cristo, incrédulos y personas amadas. No se pierdan estos mensajes. Estamos tratando realmente no de terminar el Apocalipsis, realmente lo que queremos es estar pegados escatológicamente con las profecías bíblicas para los últimos tiempos. El tema de hoy, sin duda, lo continuaremos con el tema de los demonios, obviamente, que quedó pendiente, y algún par de datos más adicionales sin correr, pastor. Así es, hermano Edson. Mire, hay algo que es muy interesante, y es que al enemigo, acá sí hago precisión, al enemigo, algo de lo que le interesa es tener a una iglesia que esté dormida, que esté anestesiada, que no le preste atención absolutamente a nada de lo que está ocurriendo. Y de alguna manera los medios de comunicación y lo que usted encuentra a manera de lo que les lleva información, como que son cómplices, digamos, de la artimaña que tiene Satanás, en el sentido de mantenernos desinformados y con una falsa tranquilidad. Porque recuerde que inclusive la misma palabra dice que cuando haya paz y seguridad, o cuando se diga de eso, vendrá destrucción repentina. Así de que esto no es para generar pánico, ni mucho menos. Por el contrario, cuando ocurra esto, dice la Escritura, el mismo Señor, su redención está cerca. Así de que eso debe animarnos y llevarnos a la alegría. Hoy, con mi otra persona, mi otro panelista, que también, uno habló de un desatino de un hermano, el otro habló de supuestamente un endemoniado, que pues en la Biblia yo también comparto su posición, hermano. No lo encontré, pero también omití, digamos, pero sí, un endemoniado que supuestamente es ganadero, o sea, me imagino que se dedica a la labor de pastoreo de vacas. Es que hay cosas que llegan por revelación, dice la palabra. Entiendo. Entonces, pero bueno, entonces ya tenemos material, si es que el Señor no viene antes, para fin de año, ¿oyó? Le doy la bienvenida a mi hermano, que representa, no porque esté en esa lead, representa al grupo de jóvenes. Richard, bendiciones, bienvenido al Faro, tema 21 juicios del Apocalipsis, y específicamente estamos hablando de esa quinta trompeta, a un faro presencial, algo distinto. Bienvenido, Richard. Buenas noches, pastor, Jairo Edson. Esos bloopers de este año van a ser geniales, definitivamente. Pero el bullying también me lo hacen a mí por decir que el endemoniado ganadero, y es mentira, yo no dije ganadero, garanero. Eso sí, ya se pronuncia mejor. Y bueno, sí, definitivamente estos tiempos es de alarma. Como ustedes lo decían, estuve revisando acá el iceberg de 1270 kilómetros cuadrados, gigante, ¿no? De verdad, estas cosas están ocurriendo es porque le estamos dando la espalda a Dios como tal.
Perdóname. Mire, a veces uno menciona que se soltó un pedazo de hielo y uno no lo vislumbra. Grande que Es es gigantesco. impresionante. Como lo decía, es la zona metropolitana de Londres, como lo están indicando. Pero ¿por qué nosotros, sabiendo estas cosas, le estamos dando de verdad la espalda a ellos? La juventud, ¿no han visto este influencer que se puso disque senos por likes? Sí. O sea, definitivamente nos estamos olvidando del plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y esto de verdad va a haber una consecuencia gigante. Y esa consecuencia hoy la vamos a estar hablando definitivamente, continuar hablando de todo esto. Porque puede ser un infierno aquí en la tierra, ¿no? Esta es la similitud del infierno de lo que se va a vivir. Es horrible decir Dios ayúdame y saber que ya no está el Espíritu de Dios con nosotros, sí, ayudándonos, nada. O sea, decir Dios ayúdame y no sentir nada es terrible, ¿no? Entonces no hay nada mejor que de verdad estar nuevamente en los caminos del Señor, y los invito, iglesia, para que sigan estos programas, porque la ignorancia es tan grande de que como Dios es amor, entonces no va a pasar nada, no. Ya estamos viendo una serie de eventos. Entonces, bienvenidos. Cualquier duda, por favor, ahí en comentarios. Y bueno, pastor, empecemos este super tema. Ya nada de bloopers, nada, por favor. Hay una partecita que justamente habla de lo de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Es pintadito a lo que se vive en el mundo de hoy, ¿no? Y la gente no le presta atención a esa situación. Incluso hasta se predica y la gente muchas veces, mire, le dice hasta amén, pero no reaccionan, sí, no saben de lo que se avecina. Entonces uno tiene que despertarse y no hacerlo de esas vírgenes que hace dormido. Hay cosas que el Señor dijo van a pasar y uno tiene que estar, como mencionó la vez pasada el pastor, nuestra muestra que es en la higuera. Entonces estar atentos que esa higuera está floreciendo. Y el Señor dijo, cuando florezca, estén atentos porque va a ser la hora. Así es. Bueno, entramos en materia ya, lo que hace referencia al tema que dejamos pendiente la semana pasada, y hablamos de varias generalidades, llamémoslo, o aspectos que son bien, pero bien importantes dentro de ese capítulo 9 del Apocalipsis. El que nos quiera seguir allá con escritura en mano, que sería maravilloso, lo pueden hacer. Más sin embargo, hoy, miren, tengo la versión hebrea, y la voy a empezar leyendo esta noche, ¿cierto? Para ver cómo lo plantea esta traducción o esta versión. La semana pasada recuerdo que abrí el programa y empezamos este debate tomando como referencia la traducción lenguaje actual, muy distinta a la Reina Valera. Pues hoy me voy a ir a la traducción original, así de que vamos a leerla. Dice: y el quinto Malash sonó en su chofar, Malash refiriéndose al ángel, y vi una Kohab, estrella, que había caído de los Shamaín, o cielos, a la tierra, y que le es dada la llave del pozo que conduce al abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo como el humo de enorme horno. El Chenes se oscureció, y los Shamaín, o sea cielos, también por el humo del pozo. Entonces, del humo de la Eretz, que es la tierra, salieron langostas, y le fue dado poder, como el poder de los escorpiones tienen en el Eretz, o en la tierra. Fueron instruidos para no dañar la hierba de la tierra, ninguna planta verde, ningún árbol, sino solamente a la gente que no tenía el sello de Yahweh en sus frentes. Las langostas no podían matarlos, solo infligir el dolor por 5 meses, y el dolor que ellos causaron fue dolor como de picada de escorpión. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán, anhelarán morir, pero la muerte los eludirá. Ahora, estas langostas lucían como caballos preparados para la guerra. En sus cabezas había lo que lucía como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como el de mujeres, y sus dientes eran como los de los leones. Sus pechos eran como pectoral de hierro, y el sonido que sus alas hacían era como la de muchos caballos y carruajes corriendo hacia la batalla. Ellos tenían colas como escorpiones
con ponzoña y con su cola. Tenían el poder de dañar a la gente por 5 meses. Tenían como rey sobre ellos al Malash del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en nuestro idioma es destructor. El primer ay ha pasado, pero todavía faltan 2 ayes por venir. Bueno, he optado por leer en esta noche esta traducción, porque si ustedes se dieron cuenta, mis queridos panelistas y amigos allá, cambia mucho en algunas partes la esencia de lo que estuvimos hablando. Y quiero arrancar inclusive empezando a debatir un poquito sobre ese tema. Y es que la semana pasada, tal vez algunos se plantearon o planteamos la situación de que la estrella podía ser directamente un ángel venido del cielo, ¿cierto? Mas sin embargo estuve cuidadosamente revisando esta traducción y comparándola con donde por ejemplo se refiere a los ángeles como tal, que también utiliza el término estrella, y yo lo que veo es que esta palabra estrella, la traducción no es igual a la de las estrellas, digamos, refiriéndose a los ángeles, sino que pareciera ser que esta estrella, o sea, de acuerdo a esta traducción, pareciera que fuera más una piedra, digámoslo así, que golpeara la tierra. Y yo quiero arrancar con usted, hermano Exxon, porque tú fuiste alguien de los que la semana pasada, y obviamente esto simplemente es para entrar en este debate, pero tú por ejemplo planteaste de que creías, más o menos tu expresión fue de que estabas convencido de que Satanás mismo era probablemente el que iba a abrir ese portal. Si la cosa fuera, digamos, distinta en este sentido, o cómo lo podríamos ver desde tu óptica, o cómo tú podrías plantear la situación en ese sentido. Arranco contigo. Claro que sí, pastor. ¿Qué capítulo tan profundo es de incluso involucrar en ciertos momentos, digamos, un contexto original de un rabino, de un mahish, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que hay precisamente estas terminologías donde uno a veces queda como que, wow, ¿hasta dónde llega a veces el desconocimiento por simplemente falta de estudio? Claro, obviamente conociendo varias personas con que he trabajado durante esos años en el ministerio, hombres de Dios y obviamente con contactos precisamente netos judíos, no esos judíos que hay en México, ¿verdad? No quiero mencionar a este hombre de una barbita que ustedes ven por ahí, que el man es bueno para conceptos médicos. Yo comparto mucho de sus enseñanzas en el aspecto de lo que él sabe, medicina. Sí. Pero eso de que yo soy judío simplemente porque me pongo una kippah, un shofar y me dejo crecer la barba y me pongo un talit, hasta ahí ya no llega el concepto de revelación. Y hay que tener mucho cuidado, iglesia, hay que tener mucho cuidado qué es lo que escuchamos. Pero a un legítimo judío, a alguien que nos pueda dar revelación, que nos pueda ayudar a entender este precioso libro que tenemos ahí en la mano del pastor, ahí es donde viene la diferencia. Y basado obviamente en el concepto de un judío, de un rabino original, sí, no hay lugar a duda de que se trata de un demonio el que está hablando aquí. Es o Satanás, no el hermano Satanás, porque ese no existe aquí, Satanás o un ángel que él utiliza para mandarlo. Así como Dios utiliza a Jesucristo, envía a su Hijo, obviamente Satanás también duplica obviamente el mismo método, ¿verdad? Porque es un copietas, y puede ser o Satanás o el enviado de Satanás, que puede ser un demonio de algo random. Pero ese es el que viene a abrir el pozo del abismo. ¿Por qué? Pongámoslo en términos políticos colombianos, pastor Ricardo. Aquí lo vemos todos los días, políticos de alto envergamiento y poder. No los vemos diariamente sacando a sus parceros de las cárceles, de los abismos, de donde están metidos simplemente porque tienen una conexión. Totalmente. Así ocurre igualmente con Satanás y su ejército de demonios. Esa es la primera conclusión que tenemos que tener clara. Sí es un demonio el que le dan las llaves del abismo para que saque obviamente esos millares de demonios, y ya vamos a explicar con qué finalidad, para dónde coge. ¿Será que se van
¿De rumba? ¿Será que se van de vacaciones? ¿Será que se van para Florida, para Santa Marta? Sí, sí se van para allá, pero ¿con qué fin? Y eso lo vamos a explicar brevemente, pastor. Déjeme, pastor, yo le añado de una vez, ya que tocamos ese punto, Sí. porque es que por ahí, lo que dijo la semana pasada, miren que sí, si ustedes entran por ahí y miran, hay personas que incluso dicen que es el ángel de Dios, que es mismo Jesús el que va a abrirles. ¿Lo vio? Por ahí hay enseñanzas que dan eso, que a mí me da hasta risa realmente cuando veo esas circunstancias. Nosotros hemos explicado que estos eventos de la Biblia, muchos acontecen a veces a la par, no es que uno va detrás de otro. E incluso hay eventos que se dieron mucho antes del Apocalipsis. La gente tiende a pensar que cuando se habla de Apocalipsis son cosas que van a pasar en un futuro. Y hay hechos como este, de este ángel, que no pasan en un futuro. Pasaron ya pasaron. Vamos a hablar de algunos versículos que justamente nos muestran que es Satanás el que está liberado allá. Lo mencionó la semana pasada, Isaías capítulo 14, vamos a Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17. Es muy conocido por todos. Vean lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta es una primera porción que nos menciona justamente de quién, del ángel caído, que se refiere justamente a Satanás. Esa es una porción que nos muestra la caída de ese ángel que se llama Luzbel, o se llamaba Luzbel para entonces. Hay otra porción de la palabra que nos menciona exactamente el mismo hecho. Está en el libro de Lucas, capítulo 10. Si ustedes lo recuerdan, allí es la misión de los 70. Recuerda que el Señor mandó, dijo, la mies es mucha, más los obreros pocos. Manda a algunos de sus apóstoles, de sus ayudantes, ellos predican y regresan diciendo, miren si de verdad se espantan los demonios, abandonan. Y dice, sí, es cierto. Pero entonces les da una palabra allí que es la que quiero mencionar. 10 del 17 al 19. Mira lo que les dice. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sueltan en tu nombre. Y él les dijo, miren lo que le hizo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad y hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Aquí el mismo Señor está demostrando quién fue el que cae del cielo como un rayo, cayó una estrella, se lo está declarando a ellos. E incluso les menciona algo que va a acontecer aquí en este capítulo. ¿Qué es lo que dice acerca de los escorpiones y de los demás? Dice, no les harán daño. Y aquí él lo está declarando, ustedes no van a ser dañados. Y en el mismo libro del Apocalipsis, capítulo 12, vayamos al capítulo 12. Capítulo 12, hay más adelantico, yo creo que esto lo vamos a estudiar más adelantico, pero leamos estos versículos, del 7 al 11. Mira lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ya les mencioné que hay eventos que no van a pasar en el futuro, sino que ya sucedieron. Es posible que esté mencionando una parte del pasado. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nótese entonces allí, a través de estos versículos, yo comparto lo que dice nuestro hermano Exxon. Creo que sí es Satanás el que es derribado. Ahora, que más adelante se menciona otro ángel, lo vamos a ver más adelantico, donde puede haber una confusión, y porque hay mucha gente ahí que le mete cierta cosita que no es cierta. Pero el primer concepto, la primera conclusión que podemos sacar es que sí es Satanás el que es lanzado y es el que va a abrir aquí el abismo. Bueno, como lo hemos dicho inclusive durante estos últimos programas, estos son posiciones respetables de cada uno de nosotros, ¿cierto? Interpretaciones que nosotros, con base a lo que estudiamos, a lo que leemos, podemos dar, ¿cierto? Con algún tipo de legitimidad, llamémoslo de esa manera, y lo dejamos obviamente a apreciación de cada uno de los que nos siguen.
Pero te quiero preguntar a ti, Richard. La semana pasada también hablamos de lo que inclusive era un portal que por allá crearon entre Suiza y Francia, ¿cierto? Que lo llaman el gen de Dios, ¿cierto? Y que la partícula de Dios. El colisionador cero. Exacto. La semana pasada hablamos de que una de las probabilidades era que ese portal, si digamos, se salía del control de los seres humanos, a lo mejor, y aquí sí entramos ya en la especulación, llamémoslo de alguna forma, podría servir a lo mejor para que fuera esa entrada y salida de demonios, ¿cierto? La pregunta, o digamos enlazando lo que dicen los otros dos panelistas, es, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo entraría el enemigo a esa parte? Si entendemos de que eso funcionara como un portal. Estamos hablando de cosas hipotéticas, obviamente. Hago la salvedad. Hay algo que Edson dice sobre o de Satanás, la estrella, o puede ser un enviado de Satanás. Por mi parte, yo digo que es un enviado de Satanás, ¿cierto? No directamente de Satanás. ¿Por qué? Hay unas palabras claves en donde investigando dice que recibe la llave, ¿cierto? Del pozo de la vida. ¿Dónde está Satanás en ese momento? ¿Cierto? Él mismo puede tomar las llaves donde van a estar encerrados. Es algo que también me surge la inquietud, ¿cierto? Él mismo puede abrir y cerrar el pozo donde va a estar encarcelado. Recordemos que el pozo del abismo no es el mismo del lago del fuego que habrá más adelante. No, completamente no, ¿cierto? Porque el lago ahí sí va a estar Satanás directamente ahí. Pero una pregunta, y yo digo, bueno, o sea, no sé, ya llevar la contraria, pero pienso que no es el mismo Satanás que coge esas llaves para abrir y cerrar su propia casa, ¿cierto? Puede ser que es un enviado de Satanás. Como lo dicen ustedes, él siempre se quiere copiar, ¿no? Totalmente. Y como el Dios nos envía a nuestro Señor Jesucristo para salvación, pienso yo que el Satanás va a tener también, digamos, su anticristo para enviar para hacer esa estrella, ese enviado para tomar las llaves, ¿cierto? Richard, la semana pasada recuerdo que inclusive cerramos ese programa, le hice la pregunta a mi hermano Edson, ¿podría ser que sea el Abadón o el Abdón por ahí que se menciona dentro de la escritura, ese ángel o ese personaje que abra ese portal? Tú, o sea, que lo ves más por ese lado. Sí, totalmente, claro, debe haber, o sea, las estructuras del campo espiritual son tan organizadas que como hemos venido de rangos, ¿cierto? El rango mayor de Satanás, y ahí empieza a enviar sus demonios a gobernar. Uno de ellos va a ser el que nos va a tomar las llaves del pozo, y los mismos va a ser unos demonios de alto rango los que vienen a tomar posesión de los gobernantes aquí sobre la tierra. Ellos son los que van a hacer, como hoy lo estamos viendo, a encerrar cristianos, a perseguirlos. Vemos que aquí en Colombia en sí nos vemos el tiempo de gracia, pero muy bien. ¿Por qué? Porque es fácil conseguir la Biblia, es fácil buscar la palabra de Dios. Hasta mira estos medios que nosotros estamos utilizando, como es la internet, para llevar la prédica. Pero hoy en día, si vemos allá en el Oriente Medio, ¿cierto? Lo que en algunas partes de Europa, vemos que a los cristianos se les dificulta tomar la palabra de Dios. El tiempo de gracia ya está llegando a su fin. ¿Por qué lo vemos? Pues por esos ejemplos que estamos dando de estos países, ¿cierto? Entonces, vemos que ahora sí, lo que decía del endemoniado ganadero, claro, va a ser el sufrimiento tan grande de que los espíritus va a tomar la posesión de estos cuerpos, y es definitivamente tener el infierno aquí en la tierra. Ahora, lo que nos dice el pastor, este colisionador, ¿cierto? Muchas veces lo que decía Stephen Hawking, ¿cierto? De los agujeros negros,
Posiblemente él veía algo que nosotros no veíamos, pero como él tenía que ver para creer, nosotros tenemos fe. Claro, de una u otra manera las dos cosas llegan a alguna similitud. Posiblemente este colacionador puede abrir una puerta, ¿cierto? Una puerta. Y recuerda que el mundo espiritual es más real que este mundo físico, porque es que se mueven millones y millones de espíritus como tal. Recuerde que una vez dijimos, se cayó, ¿qué? Cayeron la tercera parte de ángeles del cielo acá. Entonces aquí en la tierra está, pero plagada de espíritus, de demonios como tal. O sea, los ángeles tienen una guerra tremenda. Ese puede ser una puerta de lo espiritual con lo físico. Ok, totalmente. Claro que sí, puede ser. Estamos hipotéticamente hablando. Hipotéticamente. Sí, pero puede ser una parte. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso así? Porque de una u otra manera se debe justificar lo que dice la ciencia, ¿cierto? Y hay una, dice que la palabra de Dios dice que los ojos deben ver todas estas cosas, ¿cierto que sí? Entonces puede justificarse la entrada de miles de demonios aquí sobre la tierra para tomar los gobernantes, y así como el poseído ganadero va a ser así va a ser el sufrimiento. Recordemos que algo bonito aquí es buscar la presencia de Dios en ese momento, nada que hacer. Ahora sí podemos entender donde dice que buscarán la muerte, no la encontrarán. Unas opciones terribles es porque no van a encontrar la muerte, porque esos demonios van a estar encima de las personas. Usted no se va a matar, no va a haber armas para que se peguen un tiro, no va a haber lazos para que se ahorquen, pienso yo, porque es que las tinieblas van a estar, gobernante aquí, que van a estar pendientes de las personas. Los medios, como son los noticieros y todo eso, también van a estar pendientes de todas las personas como tal. Entonces no va a haber en ningún momento un rato solo para que pierdan la vida, no. Entonces pienso yo que van a buscar la muerte, no van a poder. Van a estar ahí. Mira, Ricardo, que juntamente con lo que mencionó el pastor de Isaías 14 y Lucas 10, ¿verdad? Donde firmemente nos aclara que cayó Satanás como un rayo. Recientemente vimos un efecto muy similar el día en que Benedicto decide renunciar, entre comillas. Y ese mismo día, todos lo vimos los que estuvimos pendientes, vimos de que precisamente fue en el 2013, si no estoy mal, cayó un rayo en la cúpula de San Pedro. Dios solamente sabe hasta ese aspecto, no nos hagamos aquí los que no sabemos todo, no, sí. Solamente Dios, solamente Yahweh, el Espíritu Santo puede entender qué fue lo que realmente cayó precisamente ese día. ¿Por qué? Porque es que desde ese día algo iba a transitar. Iba a haber un cambio de poder, iba a haber un cambio de un personaje, el cual ya sabemos que es obviamente Bergoglio, el yuca argentino, pero espiritualmente, si lo traemos a eso, pastor, ¿qué fue lo que se transmitió de parte de los cielos, del segundo cielo, a esa además, quiero, es que tú ya, o sea, me iba a ir justamente hacia ese lado. Iba a ser un cambio, iba a ser un cambio de frente enorme de 40 metros hacia ese lado. Porque, a ver, simplemente esto de lo de la puerta, de lo del ángel, de la estrella, llamémoslo. Quería arrancar simplemente por ahí, no con el objetivo de generar una controversia, ni mucho menos, porque a la larga, como lo dijimos, estamos manejando hipótesis. Me gusta la posición que tiene cada uno de ustedes de que no es que tengamos la verdad verdadera, perdón, sí, o sea, la frase que estoy usando, pero es que no se trata de eso, estamos hablando de interpretaciones y eso es importante que cada quien coloque su posición. Ahora usted en su casa tomará la respectiva decisión de a quién o cómo se siente más identificado con alguno de nosotros. Pero les decía que iba a ser un cambio enorme porque es que la semana pasada recuerdo que tú dijiste antes de despedir el programa que íbamos a empezar a hablar
sobre lo que el rol que cumple tan enorme el Islam, ¿cierto? Total. Dentro de este tema de las profecías. Y seguramente muchos se estarán preguntando sobre eso. Tú lo acabas de tocar en este momento, ¿sí? Haciendo referencia a lo que ocurrió en Roma hace algunos años, y que dices que ahí en ese momento había como algo que se estaba moviendo espiritualmente y que venía en conjunción con el nuevo Papa que está hoy en día, digamos, al frente de la Asociación Católica Romana, ¿verdad? Algo que me pareció interesante, y no sé cuántos de acá lo vieron, o no sé cuántos de los que están allá en sus televisores o en su aparato inteligente vieron, y es que la semana pasada observamos de que Benedicto, de una forma milagrosa, llamémoslo así, estaba haciendo una visita en un país que es supremamente islamita como es Irak, y lo recibieron, o sea, eso sí lo vimos en noticias, decían que estaba llegando su santidad, ¿cierto? Y ellos lo recibieron como tal, un país tan demasiadamente islamita y tan opuesto, a cosas referentes al cristianismo. Entonces yo sí quisiera de que tú nos hablaras un poquito, y por ahí vamos a arrancar por el segundo punto de este debate, refiriéndonos a esta trompeta. Sé que el copastor está que se habla, pero antes quiero darle la oportunidad a mi hermano Exxon de que nos hable un poquito sobre eso. Mire, teológicamente siempre se nos enseñó, y no está mal, como le digo. O sea, hay hombres de Dios en los años de los 80 que muchas cosas simplemente no dieron en el punto. ¿Por qué? Porque tal vez no tenían este tipo de recursos de la tecnología para usar. Tenían la presencia de Dios total, pero también necesitaban un tipo de recurso adicional. Siempre se nos enseñó que el anticristo tendría que venir de Europa, ¿verdad? Que Estados Unidos tiene que caer para que Europa resuelva, y sí, de hecho, lo va a hacer. Pero vuelvo y le digo, yo les hacía unas preguntas al final de la semana pasada, donde mire que aquí en este capítulo se nos mencionan unos aspectos y una terminología que tiene que ver mucho con el mundo árabe para los últimos tiempos. Y de entrada, relacionando lo que usted menciona con lo del Papa, si no estoy mal, me ayudan a buscar de pronto en la red, en 1998-99, uno de los más grandes, o de pronto hasta el día de hoy, el yuca que más ha tenido, digamos, acogida delante de la religión católica, que es Juan Pablo II. No es casualidad de que este tipo, en un país árabe, lo vimos si están en las redes sociales, hay una imagen del tipo besando ¿qué? El Corán. El Corán es obviamente un libro islámico, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, como la Biblia, es como la Biblia de... Entonces, ¿usted cree que Pedro, Pablo, un hombre de Dios, se atrevería a darle un beso al libro de Herodes o de César? Entonces, ahí uno entiende espiritualmente qué se está moviendo ahí. Ahora, personalmente, y lo veo como una posibilidad, aquí sí, el hermano Edson puede que pegue o no pegue, pero comparto la posición de que el anticristo puede que sea y salga, obviamente, del movimiento islámico. ¿Por qué? Porque el anticristo va a necesitar, lo expliqué la vez pasada, ese grupo de demonios. Acuérdese, salen un montón de demonios del pozo, del abismo, humo por todos lados representando demonios cogiendo para Colombia, cogiendo para México, cogiendo para Argentina, para Estados Unidos, Europa, Asia, África y también el Medio Oriente. Eso es lo que representa ese pozo. Salen demonios para todo lado. ¿Qué va a hacer el anticristo y qué necesita el anticristo? La ayuda de que esos demonios se le metan personalmente o espiritualmente en el cuerpo de un policía, de un comandante, de un presidente, de un gobernador, de una persona del ejército, ¿verdad? ¿Para qué? Para, justamente lo que dice Ricardo, para que esos demonios infrinjan ese dolor a la humanidad, obviamente no a la iglesia, sino a la humanidad, con la excepción de ¿qué? De los 144,000 predicadores judíos que van a salir de Apocalipsis capítulo 7. Pero la pregunta es, una vez que se metan estos demonios en estas personas, y las personas que se conviertan a través de la evangelización de los 144,000, pastor, ¿hace sentido o no hace sentido que, listo, se convirtieron tantas personas, específicamente allá en el Medio Oriente?
Cuando me preguntan qué va a pasar con Latinoamérica, con Estados Unidos, con Centroamérica, después del arrebatamiento, personalmente yo le veo que ya es complicado que una persona de nuestra cultura sea salva. Va a ser complicado. Por eso es que Jesucristo no se equivoca en enviar exclusivamente predicadores judíos. ¿Por qué? Porque ahorita en el Medio Oriente sí no hay conversión como la hay aquí en el Oriente, en la parte occidental que somos nosotros, ¿verdad? Entonces la predicación por el amor que Dios también tiene a los islámicos, les tiene que hacer llegar el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar? Esos demonios que arrancan en este capítulo 9, al meterse en todo este ejército islámico, y lo vimos. ¿Por qué es que aparece en capítulo 9 y en el capítulo 20, donde se ve, o Juan ve, un montón de almas salvas, pero que las ve que decapitadas? Y la única religión, preguntaba aquel día pastor, precisamente me pareció curioso, y por eso lo anexo de que aquí el Islam va a ser un papel crucial, porque lo menciona aquí con nombres árabes, las langostas, ¿verdad? Los caballos, que obviamente en un original también se traducen como camellos. En Colombia no hay camellos, pastor. En nuestro lugar ahorita donde habitamos, el camello no es el animal predominante, pero allá en la parte obviamente del occidente sí predomina el caballo o el camello. Y obviamente para que una persona pueda ser salva en la gran tribulación, lastimosamente los demonios que se metieron del pozo del abismo simplemente van a tener que ejecutar físicamente a esas personas que se convirtieron. Y eso es a través de ¿qué? Del Islam. Pastor, para que el copastor también nos dé una manito con este tema. Mire que no es coincidencia de que ahorita el Islam es la religión que está creciendo a nivel global. Francia está plagado de islámicos. Venezuela está plagado de personas islámicas. ¿Qué espíritus se están moviendo en ese momento aquí, en este momento? ¿Verdad? Yo creo que se está preparando precisamente ese ambiente físico de las personas para que cuando lleguen esos demonios y llegue el momento de empezar a decapitar gente, lo único que tiene que hacer el anticristo es darle gloria. Bueno, ahí, a ver, mi hermano Edson tocó varios aspectos que son todos bastante importantes. Y yo sé que el copastor está que se habla, sí, yo siento en mi espíritu que está que se habla, pero le voy a decir, o le voy a preguntar a él. Digamos que mi hermano Edson, de alguna manera lo que él plantea es de que la religión, digamos, que va a predominar, tal vez es lo que le puedo yo entender, tal vez es la parte del Islam. Mas sin embargo, yo le pregunto a usted, pastor, seguramente ahorita va a tener la opción mi hermano Edson de la réplica o esto, pero ¿dónde se queda el ecumenismo? Algo que hoy en día está con tanta fuerza, ¿cierto? De hecho, la semana anterior lo comenté, inclusive con usted mismo, de que había un predicador, uno de los más grandes de lo que se podría llamar de las iglesias cristianas, entre comillas, que yo no estoy de acuerdo, digamos, con la posición de este hombre. Y algo de lo que él decía, inclusive, era que él estaba de acuerdo con las tendencias católicas, que la única razón por la cual él no era sacerdote era porque en el sacerdocio no le permitían casarse. Que por eso, pero que si a él le hubieran permitido casarse, hoy en día no sería pastor, sino sería un sacerdote. Y es el líder de una de las iglesias más grandes que hay en Guatemala. Eso es lo que nosotros conocemos como ecumenismo. Y vemos la imagen del Papa llegando a Irak, ¿cierto? O sea, hay una conjunción enorme de religiones. Ahora sí, pastor, quiero que usted nos hable un poquito y su pensamiento sobre ese tema referente al ecumenismo. Bueno, hay dos cosas importantes ahí dentro del Apocalipsis, justamente. Que va a haber un gobierno mundial, no solamente político, sino religioso. Nosotros estamos tocando el religioso, pero es que el político va unido. Son dos grupos y van a estar dominados por Satanás. El grupo religioso no va a ser independiente cada uno. El sábado pasado yo hablaba en la enseñanza y les decía que la Biblia se había originado, era de diferentes pensamientos, diferentes personas que habían tenido escritos diferentes doctrinas, y un día se juntaron y dijeron, vamos a tomar esto de esta, de aquella, y hicieron lo que fue lo que llamamos la Biblia.
el nuevo gobierno, tanto religioso como político, yo no creo que sea una sola denominación. Ni va a ser el catolicismo, ni va a ser el islam, ni va a ser cualquiera de los budas, ni cualquiera de estos. Yo pienso que va a ser lo que usted mencionó, va a ser un ecumenismo. Se van a juntar varios grupos. Esto que está haciendo el Papa es justamente eso, juntando varios grupos para formar un solo grupo religioso, y ese es el que va a predominar perfectamente. Entonces, eso para tenerlo en claro. Otra cosita que mencionó el hermano Exxon, y aquí estamos, bueno, no sé si en alguna contraposición o no, o de pronto en algún punto nos vemos, y es acerca de la salvación que va a haber en ese tiempo. Lo mencionó él ahí, y ya está mencionado aquí, que habrán algunos, muestra a ver cómo es que dice la escritura, que estarán sellados, ¿no? Dice van a estar sellados. Bueno, los 144.000 son los únicos que van a estar sellados. Van a estar sellados. Dice aquí que no serán tocados, dice en esta trompeta, ¿verdad? Porque estarán sellados. Que no mandan dañas en la tierra, sino solamente, y a los que tenían el sello de Dios, el versículo 4, capítulo 9, versículo 4, sí. Los que tienen el sello en la frente. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, recuerda que nosotros lo dijimos, Satanás, él no inventa nada, él no es sino un copietas, él simplemente va a hacer lo que Dios hizo. Cuando se lee el Apocalipsis, que él va a ponerle un sello a las personas en la mano, en la frente, pensamos que él es original. No, resulta que no, eso ya el Señor lo había hecho desde antes, él ya, eso del sello ya lo había hecho, practicado. Nosotros dimos algunos versículos, los voy a leer esta noche, porque los tengo aquí de todos modos, los quiero recordar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En la carta a Juan, o el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 27, dice: trabajad no por la comida, sino por la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló el Dios del Padre. En el 6:27, a ver si estoy leyendo ese, sí, que nos habla del sello. Y hay otra, Efesios 4:30, quiero recordarla, Efesios 4:30, si me acompañan, dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que el Señor nos va a sellar, y aquí está hablando que no va a tocar los que están sellados, es decir, habrá algunos que tendrán el sello. Entonces mucha gente puede decir, bueno, pues aquí dice la palabra de Dios que el que tenga el Espíritu Santo está sellado, no nos tocará, como dijo el hermano Héctor. Eso no va a ser tan fácil, la salvación, porque vamos a mirar entonces cuáles son esos sellados. Nosotros nos saltamos ese capítulo, capítulo 7, yo quiero que vayamos, capítulo 7, versículos 2 al 4, dice, esto es hablando de los 144.000, y yo les voy a hacer una aclaración de una vez. Ustedes de pronto no nos escucharon hablar de los 144.000, lo hicimos de adrede, nosotros nos reunimos y dijimos, este es un capítulo aparte porque es demasiado importante para en un momentico hablar. Entonces, eso lo vamos a hablar, esperen ese capítulo, porque vamos a hablar un capítulo completo acerca de esto, los 144.000 sellados. Pero toquémoslo ligeramente. Versículos 2 al 4 dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Esto es lo importante y esto es lo que quería tocar. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Van a haber algunos salvos, van a estar sellados, pero ¿va a ser todo el mundo? No, señor. Aquí está especificando cuáles son esos sellados y los menciona ahí: de la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de esto. En conclusión, sí van a haber unos salvos, van a estar sellados, pero ellos van a ser descendientes de las tribus de Israel. Si usted es descendiente de las tribus de Israel y está en esa época, tiene chance, pero si usted no es descendiente ni de Neftalí, ni de la tribu de Dan, ni de la tribu, olvídese, no va a haber salvación.
No, y hay algo que yo quisiera que tuviéramos en cuenta, o que tengamos en cuenta, y que desafortunadamente es algo que está muy mal manejado en cuestiones, digamos, proféticas y lo que tiene que ver, digamos, con lo que son los eventos finales, porque a mí me da la impresión de que, o sea, en la escritura yo puedo ver que hay profecías muy direccionadas hacia la iglesia, pero hay profecías que están muy direccionadas al pueblo de Israel. Sí, claro. Y el problema es que como que todas las metemos en un solo saco y pareciera ser de que las adoptamos como si fueran para los dos grupos, ¿cierto? Pero es que dése cuenta que, por ejemplo, profecías como las que lanza Pablo, ¿cierto? En Tesalonicenses, están definitivamente hechas para la iglesia, ¿cierto? No están diseñadas para el pueblo de Israel, porque es que para el pueblo de Israel hay un tratamiento diferente, ¿sí? Hay algo completamente distinto. Dios siempre trató diferente con Israel. Diferente. Entonces, yo creo que hay un problema de todos modos, que es algo que nosotros debemos analizar y tener en cuenta a la hora de manejar el tema de lo de las profecías. Entender cuáles van direccionadas hacia el pueblo de Israel, cuáles van direccionadas a la iglesia. Incluso, hermanos panelistas, des en cuenta de que la iglesia en el Apocalipsis llega hasta el capítulo 4. Sí, Es que de ahí para arriba la iglesia no aparece. Que se habla de la Odisea, que es la última. La última. Es que de ahí en adelante el término iglesia no aparece. Ya no vuelve a aparecer. Entonces, eso es lo que nos debe hacer ver, es que va a haber, claro, va a haber un juicio sobre toda la tierra, no exclusivamente sobre Israel. Pero me refiero, por eso es que los 144,000 sí van direccionados, es más hacia el pueblo de Israel, porque finalmente ellos fueron los que no quisieron aceptar a Cristo, ¿cierto? Como su Señor, como su Salvador, como su Mesías. Yo sé que mi hermano... Pero sí, ajá. no solamente con Israel, pastor. El Medio Oriente, yo creo que es la palabra adecuada. Sí. Esos 144,000 precisamente es para el Medio Oriente. ¿Para qué? Para la conversión masiva, porque van a ser millones los que se van a convertir, islámicos que ahorita están allá, Abarí, Jarabar. Esos van a convertirse en millones, como se están convirtiendo hoy, pero son realmente 1 en 1000, claro, o 1 en 1.000.000. O sea, son muy escasos los que realmente se están convirtiendo a Jesucristo. Y Dios, obviamente, siendo amoroso, a la iglesia ya le dio 2.000 años de gracia. Sí. 2.000 años. Por favor, sí, el que ya persona no que me diga que no tuvo tiempo y que nunca escuchó el Evangelio a través de alguien, por favor, estamos está, como dicen en el mundo, se le regó el agua fuera del charco. Pero al mundo islámico no ha sido así, es muy difícil. Por eso usted nunca ve al Papa, usted nunca ve al yuca, al remolacha, usted nunca los ve en esos países predicando la palabra. ¿Por qué? Porque allá es posiblemente que regresen sin cabeza. Sí, puede ser. Lleguen sin cabeza, pastor. Puede ser. De todas maneras, como lo dije hace algunos momentos, siempre es bueno, por eso es que es importante conocer la escritura, analizarla muy bien, mirarla y compararla con diferentes pasajes para tener claridad. Voy contigo, Richard. Algo de lo que tú nos planteaste la semana pasada y que de pronto entra mucho también en conjunción con el ecumenismo. Mira que acá mirando la traducción lo tenía aquí justamente en cuenta y quiero que analices esto. Dice, en aquellos días los hombres, bueno, buscarán la muerte, pero más adelante cuando habla de lo que son esas langostas, dice, y lucían como, y esa palabra como, sí, ya el contexto es muy distinto, dice, como caballos preparados para la guerra. En sus cabezas había lo que lucía como coronas de oro, o sea que había poder, había colocado, digamos, cierta jerarquía, llamémoslo, sobre ese tipo de manifestaciones, sobre esas langostas. Y aquí dice, pero mire que aquí se habla con completa seguridad, o sea, aquí sí no habla con el término como, hacer una comparación, sino está hablando algo con mucha claridad. Dice, y sus caras eran como humanos, o sea, sus caras eran como caras de humanos y tenían cabello como el de las mujeres, y dice, y sus dientes
eran como los leones. Como de- Y sus pechos eran como pectoral de hierro, y el sonido de sus alas hacían como el de muchos caballos, y sus carruajes corriendo hacia la batalla. Richard, ¿será que definitivamente esas langostas son personas? Y que tal vez lo que nos está hablando es de su manifestación espiritualmente hablando, o su comportamiento espiritualmente, claro, obviamente dominados por esos demonios que van a salir, ¿cierto? Pero que tal vez sean personas. O sea, me refiero tomando en consideración lo que estamos observando acá, ¿verdad? ¿Tú qué dices, Richard? Hay varios puntos que ver sobre lo que hablaron ustedes, el ecumenismo, ¿cierto? Y tenemos que tocar Apocalipsis 17, realmente, ¿cierto? Como la gran prostituta, ¿no? Ah, sí, claro. Totalmente. En donde no vamos a hablar de todo el capítulo como tal, pero nos proporciona varias características de la religión mundial. Aquí nos puede dar un cierto ejemplo de lo que dice el pastor sobre, oiga, si son personas como tal, ¿cierto? Vemos que ahí debe dominar una religión falsa, la religión del anticristo como tal, ¿cierto? Era una religión universal que fue lo que claro. Sí, como hoy en día lo llaman, la... Y tendría mucha lógica con lo de la corona, ¿no? No, de acuerdo. Porque ahí estaría Es que las dos cosas son tan lógicas. estaría reinando, Sí. ¿no? Lo que muchos dicen hoy es el nuevo orden mundial. Para otros, bueno, va a ser la religión falsa. O sea, dentro de los ortodoxos, de esos que son muy legalistas, esa es una religión. Pero vemos en el versículo 15 de Apocalipsis 17 que quieren decir que tendrá autoridad universal y que sin duda será dada por ¿quién? Por el anticristo. Ahí nos indica algo, autoridad universal. Y si vemos lo que dice sobre la langosta, dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. Aquí vemos que esas coronas de oro son símbolos de victoria, son poderosos y dominantes, ¿cierto? Entonces vemos que dentro de la gran ramera, que posiblemente puede ser una religión que estamos hablando y le besa el Corán. No, y Richard, O sea, permíteme, te hago algo. Digamos que hace poquito, creo que fuiste tú, o no sé si fue el copastor el que dijo, o sea, digamos que hay imágenes que Juan no las conocía y que tiene que tomar un comparativo. No, total. Pero por ejemplo, el caso de una cara de un humano, pues a ver, o sea, todo No, el mundo sabe desde cuál la es creación, o sea, ya sabemos cuál es ahí no hay la un imagen símil. humana. Ahí no hay un símil, o sea, que él lo que vio efectivamente eran caras de humanos, ¿cierto? Y tal vez esto de lo del cabello largo no es solamente porque se refieran a la cuestión de mujeres ni nada de eso, aunque recuerden que hoy en día algo de lo que ha venido tomando fuerza es el gobierno matriarcal, ¿no? O sea, donde las mujeres quieren, ¿cierto? Haber un control sobre todo. Advierto, no estamos hablando de que estemos en contra de que las mujeres sean bendecidas ni nada de eso y usadas por el Señor. No estoy hablando de eso. Es pero una forma de seducción, Exacto. digámoslo así. Por eso Exacto. está su cabello largo. Y recuerda inclusive el espíritu de Jezabel, tan mencionado, ¿no? No, de acuerdo. Sigue, Richard. Sí, pastor. Entonces, vemos que en este nuevo orden mundial va a haber gobiernos muy poderosos. Si vemos hoy, la religión es un aspecto de poder, ¿cierto? De dineros. Vemos que en Roma es donde pueden pagar todas 5 veces la pobreza, pero no lo hacen porque no deben perder su dominio ante el mundo. Y vemos que también tiene muchos seguidores a nivel mundial, siendo la primera, ¿cierto?, en dominar esto. Vemos que también decía que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, ¿cierto? Su tamaño no es de una langosta normal, entonces nada que ver, sino mucho más grandes. Entonces, ¿por qué están presentadas con caballos? Y tal vez lo de la langosta es por lo del exterminio, ¿no? Porque las langostas finalmente lo que se hacen es acabar con todo, ¿no? Sí, por esa mente es que, ¿qué era lo que acababa en Egipto todo? Las langostas.
Mire que la Es una de las langosta, plagas langosta, no podemos salir de ese término Sí, porque es un exacto. animal muy, muy importante. Mire que precisamente trayéndolo al concepto de por qué el Islam va a ser muy fundamental en la gran tribulación. ¿De qué color es una langosta? Es naranja. Sí, Una langosta es naranja. Un calamar es un poquito más gris, ¿verdad? Pero la langosta en sí es de color ¿qué? Naranja. Es color naranja. Pastor, ¿usted cree que es coincidencia que el Islam, ¿sí? Lo que hemos visto en los trágicos videos de nuestros hermanos que realmente han muerto, asesinados, decapitados precisamente, ahorita que no es la tribulación ni la gran tribulación, ¿y de qué color se visten estos personajes detrás de ellos antes de coger ese cuchillo y quitarles la cabeza? ¿Usted cree que esa bata es naranja? Sí, así es. O sea, si el Espíritu Santo nos colabora a entender qué es lo que nos está mostrando aquí, hay mucha similidad en la forma en que Juan presenta el Islam a través de estas criaturas del mar, del Medio Oriente. Por eso no la presenta con un cocodrilo, como un caballo, como lo explican en otros términos. Es un animal muy relacionado con el color naranja. Y obviamente los islámicos, también los varones, al igual que en la parte, digamos, de Israel, ellos también tienen la tendencia de ¿qué? De tener el pelo ¿qué? Largo. Entonces no puede ser una mujer en el contexto. Es autoridad, los islámicos son autoritarios. Es que dice como de mujer. Como de mujer. Entonces, si es como de mujer, usted, un islámico, un hermano que usted ve, yo soy cristiano y todo, esa gente es bien arrogante, tiene una corona ya obviamente a través de este demonio de Mahoma, obviamente, del Dios que ellos creen, y es como ellos digan, ¿se convierte a mi religión o simplemente usted pierde la cabecita? Entonces, eso lo trataremos de profundizar en algún otro programa que nos quede paso, porque sí, aquí hay mucha relación de qué similitudes nos habla el apóstol Juan aquí en relación al Islam, empezando con el término de la langosta, son naranjas, y el islámico ahorita que nos está decapitando, que nos está matando, que está matando al cristiano ahorita, ¿usted cree que no lo van a hacer una vez que salgan todos esos demonios del pozo del abismo y los cojan por millares? ¿Usted cree que van a tener misericordia? Exacto. Si solo con uno hace Exacto. todos esos gestos, hace todas esas caras, ese dolor tan impresionante, babasa y todo. Por eso Ay, no le necesito cambia esa la lección. cara, ustedes lo dicen, pero ¿por qué Sí. todavía tiene rostro humano? Pues porque son humanos, son ellos. Obviamente empoderados con una corona del anticristo, obviamente que les va a dar el poder ¿para qué? Para decapitar a la gente. Es que yo vuelvo, lo que les quería decir a Richard y lo estaba como tratando de direccionar, es que tengo como el pálpito, tengo como la sensación de que se está refiriendo a esos seres humanos solamente que está hablando de características que no necesariamente son al físico, o sea, a la imagen, ¿cierto? No. Pero sí, digamos, en cuanto a su forma de moverse, por ejemplo, cuando dice que sus colmillos como parecidos a un león, ¿cierto? Pues es que es una fiera, ¿cierto? O sea, está llevándose por delante Violencia. Exactamente. Violencia. Todo- Es un acto. Yo tengo otro concepto ahí, vea cómo se van las cosas. Yo, viéndolo justamente la palabra, cómo lo define él. Y dice que vio subir langostas. Mire que en esa sí no dice como langostas. Sino langostas. Dice langostas específicamente. Y volvemos al término que usó ahorita el pastor. ¿Cómo no va a conocer cuando una langosta? Se sabía que era una langosta. Y si lo define, es que subieron langostas, pues lo vio eran langostas. Entonces ahí sí difiero en el hecho de que sean humanos. ¿Qué es lo que pienso yo? Perdón, hermano Ricardo, que le cortamos aquí. Qué pena. Pero ¿qué es lo que pienso yo en ese punto? Miren, dense cuenta que hay una cosa que ha pasado en el mundo. Yo lo mencioné alguna vez. Hubo un científico chino hace como 6 años, lo metieron a la cárcel incluso porque estaba modificando el DNA del ser humano. Ustedes saben que eso es lo que nos maneja a nosotros. ¿Qué significa modificar el DNA del ser humano? Pues que pueden crear seres distintos. Pueden crear vea, es que hoy en día si la gente quiere tener un hijo de ojos azules, va y lo saca. Quiero que mi hijo sea de ojos azules, que sea alto, que sea blanco. Lo hacen, o no lo están haciendo hoy en día, lo pueden modificar perfectamente. ¿Qué es lo que yo sí veo? Que pueden es modificar la genética de los animales y hacerlos parecer después como seres humanos. Eso sí lo puedo ver.
que son langostas, pueden ser langostas, pero modificadas en cierta forma. El DNA ha sido modificado para que sean como seres humanos. Ahora sí, hermano Ricardo, voy a terminar porque Que siga hablando de la langosta. Yo sé que producción nos va a colaborar precisamente con una imagen de esas. De una langosta, el color de una langosta obviamente, y asimilarla con una persona del Islam, de estos asesinos, porque son asesinos obviamente. No, es que también es curioso ver cómo en una visión puede ver una persona endemoniada, ¿cierto? Sí. Como con esa cara así de violencia, o sea, Como lo muestra. sí, como lo muestra, cómo él puede caracterizar una persona con no sé cuántos demonios en su parte claro, física. sí, vimos ¿cierto? que justamente el Gadareno, justamente cuando El le Gadareno, preguntaron qué exacto. dijo, tengo una legión, y legión que eran, hablamos, hay algunos que mencionan 2.000 soldados, otros 6.000 soldados, esa era la legión romana. Entonces Entonces, ya su imagínense, fuerza que rompía las cadenas. 2.000 demonios adentro metidos, Es imagínense. terrible. Entonces lo que podemos ver en estas langostas es que destruye. Hay algo que es chistoso donde dice, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos. Aquí nos podemos decir eso, ¿a qué sugiere la cantidad de demonios que va a haber en una sola persona? ¿Cierto? Entonces, ese ruido lo hace es no solo uno, sino muchísimas millones de demonios en una sola persona. Entonces, ese estruendo es tremendo. Y bueno, todas Si características. ustedes creen de que una suegra enojada es lo más complicado que hemos visto, hoy la palabra del Señor nos demuestra que en la gran tribulación esto va a ser mucho más complicado. Beso a mi suegra. No, y aparte de eso, de todas maneras, digamos que es que recuerde de que la iglesia ya no está, que la iglesia finalmente, llamémosla, o digamos que está llamada, por ejemplo, a orar, a interceder, a colocar brecha, digamos, para que dentro del ambiente no haya toda esa cantidad de manifestaciones malignas, ¿cierto? O por lo menos de que no sean tan evidentes o que las mantengamos un poco más retiradas, llamémosla así, que no tengan un control como tan abierto. Pero recuerde que a estas alturas la iglesia no va a estar. No está, y que como dice aquí, es que abrieron un abismo con cantidad de millones. Pues sí, hoy en Se van a día ver mucho. combatimos con liberaciones, todas esas cosas, en ese momento con todos esos demonios ahí. Y que no hay- No va a haber no un hay- lugar no hay- sin no va a haber nada nada. en esconder. O sea, no va a haber, lastimosamente, y esto obviamente hasta lo hemos visto en películas, hermanos panelistas y obviamente iglesia, mire, la misma familia, para los que se quedaron, los que conocieron de Cristo y se quedaron en la gran tribulación, la misma familia los va a vender. ¿Por qué? Porque ese mismo set de demonios que va a salir del pozo del amigo se le va a meter al vecino, no solamente a los soldados, no solamente a los políticos, no solamente a los que van a tener el poder y corona, pero también a la gente del común. Se les va a meter, obviamente, ¿para qué? Para que ellos puedan recibir la marca en la frente o en la mano derecha, ¿verdad? Y se sometan al gobierno del anticristo, pero no solo eso, para saciar a la persona que se quedó, que supo de Jesucristo, y lastimosamente, ¿qué va a pasar con esa persona, pastor? O una de dos, o se aguanta ese tiempo de tribulación, esos 5 meses donde van a venir toda esta mano de demonios a atormentar, donde se va a acordar de que pudo realmente ser un cristiano legítimo, ¿verdad? Y no lo fue un tibio, y por eso Dios lo vomitó, y el diablo se las está facturando en la gran tribulación. Y esa persona va a tener que decidir, no va a ser una muerte rápida, no va a ser una muerte fácil, va a ser tormentosa, dolorosa, y mucha gente, yo sé, pastor, que esto es increíble de pensarlo, mucha gente no se va a aguantar simplemente a decir, yo renuncio a Jesucristo. Es Después que de haber Yo tengo una conocido. pregunta. Sí. Aquí dentro de esta trompeta está toda la tecnología, ¿cierto? O sea, el 5G como tal, el cual quita todos los puntos ciegos, ¿cierto? De que no hay señal, no, ya está acabado eso. Entonces lo que dice eso, entonces siempre va a estar monitoreado 7x24, 7x24. Es que lo que pasa, y claramente ahí lo dice, que justamente el Señor no va a permitir que la naturaleza, los árboles, los Sí, que demás la cosas toque, sean sí, tocados. la creación como tal. Pero los que son seguidores del Señor, esos son los que van a ser tocados. O sea, Dios de alguna manera permite de que Satanás zarandee a ese pueblo en ese momento. Claro, necesariamente la tecnología ahí va a cumplir un rol enorme. Bueno,
el tiempo nos ha transcurrido y yo sé que hay tantas cosas de qué hablar, yo sé que hay muchas cosas. Vigilia, vigilia. Sé que ¿Cuántos hay- dicen amén allá? Sé que hay muchas cosas que realmente quisiéramos hablar y que de pronto tenemos muchas inquietudes, pero tenemos que también ser acordes con cuestiones de tiempo dentro de las transmisiones y más allá de las personas que nos están siguiendo, que de paso les agradezco que nos sigan y que nos den sus likes y que compartan este tipo de transmisiones e incluso aceptamos a ver sus sugerencias, temas que quieran que tratemos o demás. Con el mayor gusto estamos abiertos a recibir ese tipo de información y de bendición también para nosotros. Hermano Exxon, reflexión final en este caso. Sé que hay cosas, varias cosas por tocar. Seguramente cuando entremos ahorita al siguiente ay, porque ahí no lo menciona como una trompeta, sino como un ay, ¿cierto? A lo mejor conjugaremos con algunas cosas que nos quedaron pendientes de acá, de esta otra, y con la siguiente, pero reflexión por el día de hoy. No, viene más revelación. La palabra tiene mucha revelación. Vamos a mostrar precisamente esto que terminó de explicar Ricardo, pero también lo tenemos que traer a la parte de la política, de la guerra. Por eso se habla de caballos con un pecho de hierro. Tiene que haber obviamente movimiento de guerras en ese momento, porque todo eso va a terminar ¿dónde? En el valle en el río Éufrates, donde se va a plantear obviamente la última guerra, obviamente, que es la de Armagedón. Entonces tiene que ver este capítulo también. Sí, va a haber muerte a través de movimientos islámicos, pues obviamente endemoniados, más de lo que ya están, ¿verdad? Más de lo que ya están. Entonces, y entendemos que el Espíritu Santo le da a entender a la gente lo que se viene. Va a haber, ¿será que el anticristo le va a decir a un montón de islámicos, váyase para Colombia, y el que no se someta y el que no tenga el sello en la frente o en la mano, como ahorita el tapabocas, que ahorita menos mal no está el anticristo, pero va a llegar hasta ese punto? Ah, no se lo va a poner allá, querido Abdul Abalabala, ¡pum! Allá en Bogotá, allá en Chiquinquirá, donde usted me quiere mencionar. ¿Será que por eso es que ahorita el Islam se está propagando por todo el mundo y cada vez coge más fuerza, pastor? Eso lo entenderemos en el próximo programa. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hermano Exxon, y feliz descanso y buen regreso a su hogar en esta noche. Bueno, algo de lo que también es importante que lo analicemos y que lo veamos, y es algo que entre otras cosas yo en algunas prédicas lo he planteado, y es que, a ver, nosotros somos muy, bueno, cuando hablo de nosotros me refiero al conglomerado total de la gente, o sea, al ser humano, ¿sí? ¿Por qué somos tan cabeciduros en el qué sentido? En que nosotros pensamos de que, bueno, si nos quedamos del rapto, en la gran tribulación, pues si el precio es dar la cabeza, pues listo, damos la cabeza y que nos maten y ya. Pero es que lo que no hemos entendido, y es que esto inclusive ocurría dentro de, por ejemplo, cuando existió el narcotráfico tan en auge en Colombia, normalmente las personas no crean que las mataban así nomás, sino había una cantidad de cosas antes de matarlas, una cantidad de cosas que son bien aberrantes y que son hasta bien difíciles de poder hablar. Inclusive cuando hablamos acá del Bronx, de una zona acá en Bogotá, yo recuerdo de que a la gente les hacían cantidades de torturas y todo eso para que la gente tuviera una muerte terrible y lenta. Para mí eso va a ocurrir en ese tiempo, entonces no lo podemos tomar tan a la ligera. Copastor, su reflexión final en esta noche. Bueno, sí, contento con el programa, obviamente tantas cosas tan bonitas que es dialogar, pero sí, lástima que se nos acabó. Mencionando lo que dijo nuestro hermano Exxon, eso de que del sello y esto, la semana pasada en uno de los noticieros yo vi que, por ejemplo, en el caso de esto de las vacunas, ya están sacando un pasaporte, algo que el conocido muestra, y en Europa ya dijeron que el que no presente ese pasaporte con que está vacunado no puede entrar. Entonces dense en cuenta ya cómo estamos llegando hasta ese punto. Todo el mundo Y una está manera siendo muy sutil claro, obligados. Ya muchos habíamos dicho o hemos dicho que no tenemos la vacuna, no queremos la vacuna, pero nos están obligando a llegar a ese punto, y llegar al punto, incluso en la medicina, si usted quiere ir a un médico va a tener que tener esto o aquello. Mire cómo el diablo es tan sutil, ¿no?, de meterle a uno las cosas al ser humano.
Quiero, pastor, una última cosita. Les había mencionado de 2 ángeles. Quiero miremos este último, porque no lo quiero dejar por ahí suelto. Capítulo 20 de Apocalipsis, voy a leer del 1 al 3, que dice: vi un ángel, miren, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este es el ángel que seguramente muchas personas ponen y no se debe uno dejar confundir. El ángel que mencionamos al principio es totalmente distinto. Ese puede ser ya Satanás o cualquiera de sus secuaces, lo que sea. Este ángel que está hablando aquí, este sí puede ser un ángel del Señor y puede ser el mismo Señor Jesucristo. Entonces no se dejen confundir con esos 2 ángeles, son totalmente aparte. Muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante con otro plan. Bueno, igualmente para usted, copastor, buenas noches y gracias por haber participado en esta edición presencial, llamémoslo de alguna forma. Richard, reflexión final en esta noche. Hay algo muy básico, que es, si no, solo es frío o caliente, ¿cierto? Si le damos la espalda a Dios, ahí vemos un pequeño infierno. Como decía el pastor, no, la solución es morir. Recuerden, en el infierno no va a haber muerte. Va a sufrir todos los santos días. Es terrible. Eso es lo que hace tan terrible. Y lo más terrible es que uno, Dios ayúdame, se acabó, no va a sentir nada. No hay un Dios que de verdad nos vaya a sacar de ahí. Ya, final. ¿Cierto? Entonces, en este tiempo tan corto que nos queda de gracia, volvamos a los caminos del Señor, ¿cierto? A las raíces, de verdad. A esa iglesia que ama a Dios con todo su ser. Entonces, tenemos un corto tiempo, pero lo tenemos y damos gracias a Dios por eso. Iglesia, esto es una oportunidad más de volver a las raíces, ¿cierto? De volver al primer amor. Eso nos hace diferentes a todos los demás. Este es un llamado por parte de Dios de decir, oiga, los amamos y ponen la palabra de Dios para acercarnos más a Él. Bendiciones, iglesia, y bueno, dentro de 8 días, si Dios lo permite, estamos acá. Bueno, y si no se toma otro año sabático, ¿no? Muchachos, hablamos. Porque pues como a lo mejor a él le gusta tomarse vacaciones, ¿no? Él dice que son compromisos. Bueno, hay muchas reflexiones para tener en cuenta dentro de esto que hemos hablado en esta noche, un tema pero bien interesante desde todos los lados que usted lo quiera ver. Es muy profundo, muy edificante, muy necesario para interpretarlo, para entenderlo, para escudriñarlo. Hay varias cosas realmente y la palabra, cuando uno la mira de esta forma, es supremamente apasionante, ¿verdad? Porque le empieza uno a encontrar mucho fruto, mucho juguito, mucha cosa rica para encontrarle ese disfrute a las escrituras y no que se vuelva algo tedioso. Pero lo que, como siempre, remarco es que lo más importante es que entendamos que está en juego nada más ni nada menos que la salvación, y que es importante de que estemos agarrados de la mano del Señor. No solamente que seamos protagonistas secundarios, que no solamente seamos pasajeros de un bus, llamémoslo de alguna forma, sino que seamos realmente hacedores de la palabra, como dice la misma escritura y como lo dice el mismo Señor Jesús. Así de que, de mi parte, esa es mi invitación y esa es mi reflexión en esta noche. Para cada uno de ustedes, la mejor de las noches, el mejor descanso, que tengan la bendición y la presencia del Espíritu Santo en sus hogares, en sus casas, en sus corazones. Y será hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no ha venido por su iglesia, o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones.